Damos gracias a Dios en esta noche por esta oportunidad que nos da una vez más de poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio y una gran bendición la que Dios me concede compartir con el pastor Walter Fiscal de la Iglesia de Cristo Aljaba de Dios. Yo sé que Dios tiene una palabra muy especial en esta noche para ustedes, pues vamos a hablar sobre el dunamis de la fe. Es decir, en una traducción en español vamos a hablar sobre el poder de la fe. Le voy a invitar a que abramos la escritura en Hebreos en el capítulo 11 y versículo número 1. De ahí vamos a desprender todo el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sé que esta palabra viene de parte de Dios. Yo espero que mientras la palabra está siendo predicada, el Espíritu Santo haga maravillas, señales, prodigios en medio de la gente que esté escuchando la palabra. Que esta palabra que vamos a desatar sea una palabra que produzca vida, dé frutos, produzca esa realidad de lo que Dios espera de nuestros corazones, esa realidad de como hijos de Dios debemos de tener al confiar en el Señor. Entonces le decía que vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así de esta manera: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya aquí el escritor al libro de los Hebreos nos da una descripción bien clara y correcta de lo que es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podríamos empezar diciendo que la fe es la confianza que una persona deposita en otra. En otras palabras, cree en la persona. Poniendo un ejemplo, el papá confía en el hijo y lo motiva en sus estudios para que llegue a ser un profesional. En otras palabras, el papá tiene fe en el hijo. El hijo también confía en las promesas del papá. En otras palabras, también el hijo tiene fe en lo que el papá le promete. Ahora, la fe en Dios es la total confianza que nosotros como hijos de Dios depositamos en nuestro Señor Jesucristo o depositamos nuestra confianza en Dios. Entonces, confiar en Dios es poner ante Él todas nuestras necesidades y creer en su poder y creer en su nombre y creer en su palabra. Eso es fe. Por ejemplo, para poder ser salvos tenemos que tener fe. La Biblia dice que son bienaventurados todos aquellos que sin ver hemos creído. Eso es tener fe, porque nosotros no nos consta físicamente, no vimos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe nos hace verla y llamar a existencia nuestra salvación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre que Él pagó como rescate para el perdón de nuestras vidas. Entonces la fe, la palabra del Señor enseña que viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere tener fe, lo que tiene que hacer es constantemente estar oyendo la palabra de Dios. Esa palabra que viene por medio de su pastor, esa palabra que viene de parte de Dios, que nace del corazón de Dios. La Biblia, lo que está escrito en ella,
se llama logos. Pero cuando hay un pastor que tiene rema, o un apóstol, un predicador que tiene rema de la palabra escrita, ese rema produce fe. Por eso es de que tenemos que estar constantemente oyendo la palabra de Dios, porque seguramente ahí Dios nos va a dar instrucciones, ahí Dios nos va a hablar y esto va a producir fe. La Biblia nos enseña que hay dos clases de fe, una fe pequeña y una fe grande. Dependiendo la fe que usted y yo tengamos, ya sea pequeña o ya sea grande, podríamos decir que si mis obras son pequeñas es porque mi fe es pequeña. Y si mi fe es pequeña es porque yo estoy creyendo en un Dios pequeño que solamente hace cosas pequeñas. Pero si mi fe es grande, entonces mis obras van a ser grandes, porque yo creo que tengo un Dios grande y todopoderoso. Entonces, la fe pequeña, vamos a ver más adelante en la Escritura, que la fe pequeña no produce absolutamente nada. Pero la fe grande es la que mueve la mano de Dios para que podamos ver el dunamis de Dios, para que podamos ver el poder de Dios. Otro punto importante de la fe es que es una de las armaduras que debemos de tener nosotros los cristianos. Por ejemplo, la Biblia enseña que existe el escudo de la fe. Y este escudo de la fe es el que debemos de tener para poder apagar todos los dardos del enemigo en cuanto a la salud, en cuanto a la economía. Un escudo de fe hace que produzcamos nosotros un poder para que llamemos a existencia los poderes venideros de este siglo. Hay que pelear, enseña el apóstol Pablo a Timoteo, la batalla de la fe. Si algo está haciendo constantemente el enemigo en los cristianos es hacer que mengüen en su fe, que dejen de creer, que dejen de confiar en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, en la palabra, en las promesas. Entonces, tenemos que estar peleando constantemente para que nuestra fe no mengüe. Al contrario, debemos de estar empujando nuestra creencia en Cristo y en Dios, en su palabra, en sus promesas, fuertemente para que nuestra fe crezca, para que nosotros creamos con todo nuestro corazón que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También la Escritura enseña que la fe Dios la premia. Aquí podemos ver en la tierra que los hombres premian el esfuerzo de los atletas, de aquellos que tienen coraje, de aquellos que tienen valentía. Les dan un trofeo, les dan una medalla, les dan una corona. Pero la Biblia enseña que cuando aparezca el príncipe de los pastores va a recompensar a cada uno según sean sus obras. Entonces nosotros tenemos que creer que nuestra fe es poderosa para hacer obras. Y seguramente vamos a obtener los premios por habernos movido en esa fe gloriosa y poderosa en la palabra de Dios, en sus promesas y en sus bendiciones. Podemos ver el poder, el dunamis de la fe. Y quiero que me acompañe al libro de Hebreos, al capítulo 11 y versículo 6. De aquí en adelante vamos a ver el poder de la fe. Yo sé que lastimosamente hoy mucha iglesia de nuestro Señor Jesucristo quizás tengan fe, pero no han descubierto el dunamis de la fe, el poder de la fe.
Y yo te voy a dar algunos principios de cómo lograr que tú y yo nos movamos en ese poder de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así la palabra del Señor: y sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, usted y yo como hijos de Dios estamos siendo movidos a través del Espíritu Santo para que agrademos a Dios. Nos consagramos, dejamos de hacer muchas cosas con el fin de poder agradar a Dios. Pero si algo impacta el corazón de Dios es la fe. Y cuando tenemos fe, entonces agradamos a Dios. Usted sabe que cuando alguien agrada a una persona, esa persona da lo mejor de ella a esa persona que le está agradando. Aquí hay dos conceptos bien importantes en Hebreos 6:11 y quiero compartirlos con ustedes. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vienen los dos conceptos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Bueno, este es el primer punto. Si usted y yo buscamos a Dios es porque creemos que Él existe. Si usted y yo nos acercamos a Dios por medio de la oración es porque creemos que Él existe. Si usted y yo leemos su palabra y la leemos poniendo mucha atención y creyendo en lo que estamos oyendo y en lo que está escrito, entonces estamos creyendo que Él, por medio del Espíritu Santo, escribió esa palabra y Dios existe. Lo segundo que dice aquí es que Él es remunerador de los que le buscan. Es decir, que la fe va a ser recompensada. La fe va a ser premiada. Tú no vas a ser avergonzado, ni yo voy a ser avergonzado cuando de todo corazón buscamos a Dios por medio de los requisitos que la palabra del Señor nos enseña. Quiero que veamos aquí a la luz de la palabra quiénes agradaron a Dios y lo que produjo el dunamis de la fe en ellos. Ese poder que se movió en la vida de ellos para poder creer en Dios, para poder creer en su palabra, lo que produce el poder de la fe. Y quiero que me acompañe a Números capítulo 14. Y vamos a leer un solo versículo, el verso número 8. Si a Dios lo agradamos por medio de la fe, miren lo que produce ese poder de la fe. Números 14:8 dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Usted recuerda cuando Moisés mandó a los 12 espías para que vieran la tierra, la recorrieran, la tierra de Canaán. 10 de ellos regresaron negativos, pero 2 de ellos regresaron positivos, que fue Josué y Caleb. Ellos tenían una fe grande y ellos sabían que la única manera de poder entrar a la tierra de Canaán era tener una fe poderosa, una fe de dunamis. Y aquí nos dice muy claramente, si tú y yo queremos Canaán, si tú y yo queremos la tierra prometida, si tú y yo queremos la vida abundante, la vida de prosperidad, la vida de riqueza, pero una riqueza integral en espíritu, alma y cuerpo, lo que tenemos que hacer es tener una fe que agrade a Dios. Y esa fe que agrada a Dios es la que produce el dunamis. Mucho pueblo del Señor no ha entrado a la tierra prometida, no conoce la prosperidad, porque ellos todavía no han agradado a Dios con su fe. Quiero que veamos otro punto más. En Primera de Reyes, en el capítulo 3 y verso 10, podemos ver cuando nuestro Dios se le apareció a Salomón.
Primera de Reyes, capítulo 3, verso 10. Y Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que él quisiera. Y Salomón lo único que le pidió a Dios fue: dame sabiduría para que yo pueda dirigir a este pueblo, para que no me equivoque en las decisiones que yo pueda tomar para dirigir a ese pueblo que tú me estás dando, que es tu pueblo, para que yo lo dirija, para que yo lo gobierne. Entonces en Primera de Reyes 3:10 dice: y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Salomón estaba haciendo el dunamis de la fe. Salomón estaba actuando en el poder de la fe, y cuando tú y yo actuamos en el poder de la fe, movemos el corazón de Dios para que nos dé lo que estamos pidiendo y para que también nos dé lo que no estamos pidiendo. Dios le dijo a Salomón: te voy a dar lo que me pidiste, te voy a dar sabiduría, te voy a dar entendimiento. Ningún hombre ni antes de ti ni después de ti será más sabio que tú. Y también te voy a dar riqueza que no me pediste. Miren lo que provoca el dunamis de la fe. El poder de la fe provoca de que Dios no solamente nos dé la sabiduría para dirigir a su pueblo, sino también nos abunde en bienes, en prosperidad espiritual y también económica, al grado que no nos haga falta absolutamente nada. Ahora acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 8 en adelante. La Biblia enseña en este pasaje que la reina de Saba visitó a Salomón porque oyó de su sabiduría, oyó de la abundancia de la riqueza que Dios le había dado. Y me llama mucho la atención porque cuando esta reina llega al reino de Salomón y va pasando por los pasillos del palacio, empieza a ver a los servidores de Salomón y cree que es Salomón uno de ellos. Y cada uno le contesta a esa reina: no, yo no soy Salomón, yo no soy el rey, soy uno de sus siervos, soy uno de sus sirvientes. Miren lo que había provocado Salomón con la fe poderosa que él tenía. Salomón tenía una fe grande. Y esa fe grande produjo el dunamis para que Dios se moviera y diera un reino a Salomón glorioso, espléndido, brillante. Al grado que cuando la reina de Saba llega, en el versículo número 8, Primera de Reyes 18, dice así la palabra del Señor: bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Mire qué poderoso. La reina de Saba reconoció la fe poderosa de Salomón. La reina le dijo a Salomón: bendito sea el Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Es decir, que cuando tú y yo agradamos a Dios con una fe grande, provocamos que el dunamis de la fe explote y Dios nos ponga en cabeza, no de cola. Que Dios nos ponga de reyes, que Dios nos ponga sobre gobierno, sobre autoridad, que Dios nos permita tener un ministerio glorioso. Yo diría que esta fe de Salomón sería la fe que necesitan los que quieren poner una empresa, los que quieren ser gerentes de negocios, los apóstoles que queremos estar
sobre iglesias, sobre pastores. También esta fe tiene que ser una fe grande que produzca ese dunamis para que podamos gobernar sobre el pueblo de Dios, para que Dios nos ponga como ministros en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha comprado con su sangre preciosa. Ahora acompáñenme al libro de Esther, en el capítulo número 2. Todas estas historias que estoy compartiendo con ustedes, cada uno de nosotros los cristianos las conocemos. Yo nada más estoy tocando el punto de la fe de ellos, cómo ellos pudieron agradar a Dios por medio de su fe, pues lo leímos en Hebreos. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando en la Biblia encontramos que alguien agradó a Dios, es porque tuvo una fe grande, una fe poderosa. Y podemos ver también acá en el libro de Esther, en el capítulo número 2, versículo 4 en adelante, conocemos la historia. La Biblia ahí en el libro de Esther enseña que la reina Vasti se rebeló al rey Asuero. Memucán, que era uno de los consejeros del rey Asuero, le aconsejó que el rey en todas sus provincias buscara una doncella que fuera la que sustituyera a la reina Vasti. Pero el rey, el consejero Memucán, dijo unas palabras que no podemos dejarlas pasar. En el versículo 4 dice, y la joven que agrade al rey. Es decir, que dentro de todas las doncellas que vendrían a concursar para ver quién era la sustituta de Vasti, tenía que agradar al rey. Nadie puede reinar sobre esta tierra si no agrada a Dios. La Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Él constituyó en la iglesia nuestro Señor Jesucristo un reino. Pero para que tú y yo reinemos, tenemos que agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que Vasti dice Esther dice la Escritura que ella buscó la manera de poder agradar al rey. Y para que Esther pudiera agradar al rey, se negó a sí mismo. Le pidió a Hegai, el eunuco que el rey había encargado para que arreglara a todas las competidoras. Cuando Hegai vio a la reina, a Esther, dice la Escritura que le agradó. Entonces ahí vemos que Esther agradó a Mardoqueo, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Esther agradó al rey Asuero, que es figura de Dios Padre. Y Esther agradó a Hegai, que es figura del Espíritu Santo. Ahí podemos encontrar que Esther tenía una fe grande, tenía una fe poderosa. Ella provocó un dunamis en su fe al grado que cuando el rey la eligió como reina, le extendió el cetro y le dijo, hasta la mitad de mi reino te daré. Hoy la iglesia de Cristo, usted y yo tenemos que provocar el dunamis en nuestra fe. Tenemos que hacer que nuestra fe sea grande. Y si nuestra fe es grande, entonces será poderosa. Y cuando agradamos a Dios por medio de la fe, nos da la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel. Nos pone sobre el reinado sobre su pueblo.
nos extiende el cetro y nos dice: hasta la mitad de mi reino te daré. Porque para Dios no hay nada imposible. Si algo detiene el poder de Dios en la vida de cualquier persona, es la incredulidad. Pero si tú y yo queremos mover la mano de Dios a nuestro favor, tenemos que tener fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Por la fe tenemos que llamar a existencia lo que no se ve. Y me llama mucho la atención esto que dice Romanos capítulo 10. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es decir, que con el corazón vamos a creer que Dios es poderoso. Vamos a creer que tenemos una fe en la que creemos que Dios existe. Que lo escrito en su palabra, esas promesas son para nosotros. Y que por medio de la fe las podemos llamar a existencia y poder vivir cuanta promesa podemos encontrar en el Señor. Sigamos con el estudio de la palabra. Sigamos viendo cómo se puede agradar a Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 4. En este capítulo 4 de Génesis se mencionan a dos hermanos, a Caín y Abel. Y se nos enseña también de que los dos presentaron una ofrenda a Dios. Y me llama mucho la atención porque Abel, dice la Escritura, que trajo de lo mejor de los frutos que él tenía para dárselos a Dios como ofrenda. Aquí podemos ver que tu ofrenda y mi ofrenda tienen que venir acompañados de fe. Cuando damos nuestra ofrenda, tenemos que ponerle fe a nuestra ofrenda. Simple y sencillamente la Biblia enseña que la ofrenda es una semilla. Y dice la Escritura que lo que sembramos, eso cosechamos. Así es que cuando demos una ofrenda, tenemos que creer que esa ofrenda tiene poder. Le vamos a aplicar fe a la ofrenda que damos y le vamos a declarar que esa ofrenda es poderosa. Que esa semilla que yo voy a sembrar es poderosa porque le estoy poniendo fe. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien da una ofrenda con dolor? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien da un diezmo con dolor? Simple y sencillamente la Biblia enseña de que Dios se agrada de aquellos que ofrendan y diezman con alegría, con gozo de corazón. Entonces podemos ver aquí en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5 dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces yo puedo decir que la ofrenda que Abel le trajo a Dios fue una ofrenda de fe. Fue una ofrenda de dunamis. Fue una ofrenda grande. Fue una ofrenda poderosa. A veces la ofrenda no está tanto en la cantidad. En aquella época se podían dar vegetales a Dios, se podían dar frutas, se podían dar animales. Y si te nace en tu corazón algún día dar ese tipo de ofrenda, puedes seguirla dando. Pero regularmente en el tiempo que hoy estamos viviendo, damos primicias,
damos ofrendas, damos diezmos y damos limosnas. Cada una tiene su poder si nosotros actuamos en fe. Primero, saber que no la estamos dando a una iglesia, que no se lo estamos dando a un hombre, que se lo estamos dando a Dios, porque aquí dice que tanto Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Entonces, la Biblia enseña muy claramente que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios permitió que los sacerdotes a quienes Él llamó vivieran de los diezmos, vivieran de las ofrendas, vivieran de las primicias, de lo que el pueblo le traía a Dios. Pero lo importante aquí que a mí me llama la atención es que mucha gente no le ve fruto a su siembra, a su diezmo, a su ofrenda, a sus primicias o a sus limosnas que dan a los pobres. Es porque no le aplican fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres que tu ofrenda agrade a Dios, tienes que darla con fe. Tenemos que creer con el corazón que esa ofrenda se la damos a Dios y tenemos que confesar con nuestra boca que esa ofrenda en nuestra fe es poderosa y que va a dar los resultados que queremos. Ahora, acompáñenme a ver otro punto bien interesante. En Mateo capítulo 13, versículo número 31, vamos a ver algo que nuestro Señor Jesucristo le quiso dar a entender a sus discípulos y a la gente que estaba ahí y que hoy día se tergiversa. Pero en Mateo 13, 31, el Señor les refirió, dice, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Note aquí un punto bien importante, que yo he oído a muchos decir que tenemos que tener la fe del tamaño de mostaza, es decir, que tenemos que tener una fe pequeña. Pero yo encuentro en la Biblia que la fe pequeña no sirve para nada. La fe pequeña no produce el dunamis. La fe pequeña no tiene el poder para agradar a Dios. Aquí debemos de entender lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los que le seguían y a sus discípulos. Él les dijo que si tuvieran la fe del grano de mostaza, que aún siendo una de las semillas más pequeñas, tiene una fe grande. El grano de mostaza, aunque la semilla es pequeña, tiene una fe grande. Y por tener una fe grande, produce el dunamis. Y sabe de que al ser enterrado, al echarle tierra, tiene fe de que estando debajo de la tierra va a reventar, va a producir, va a crecer, se va a convertir en un árbol y va a llegar a ser una gran hortaliza al grado que aves del cielo vendrán y se anidarán a ella. Esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Cuando la fe agrada a Dios, tú puedes empezar un negocio con muy poco dinero, pero si tienes dunamis en tu fe, si tienes una fe que agrada a Dios, ese negocio pequeño llega a ser grande y puede convertirse hasta internacional. Mucha gente no empieza un negocio porque espera tener 100,000 quetzales para poner un negocio. No, un negocio lo puedes empezar hasta con 5 quetzales o 10 quetzales. Pero si tienes fe, vas a provocar el dunamis porque vas a agradar a Dios y ese negocio va a crecer y va a llegar a ser una gran empresa.
De igual manera, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. De igual manera las iglesias. Ninguna iglesia empieza grande. Todas las iglesias empiezan en una casa. Todas las iglesias empiezan con una familia. Hay algunos que quieren ser ministros, pero si empiezan con una iglesia por lo menos de 500 personas. Eso no es posible. Tú no tienes que dividir una iglesia a ningún pastor para empezar tu ministerio. Empieza como el grano de mostaza, que es pequeño, pero tiene una fe grande y poderosa, que agrada a Dios y llega a ser una gran iglesia, un gran ministerio, una gran congregación. Ese es el grave problema de muchos ministros que no empiezan porque esperan tener mucha gente para poder empezar. Ese es el problema de muchos cristianos que no tienen un negocio porque esperan tener grandes cantidades de dinero. Y lo único que se necesita es fe para poder agradar a Dios, pero tiene que ser una fe grande. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 19 en adelante. Aquí le voy a probar yo que la fe pequeña no sirve para nada. La fe pequeña no agrada a Dios. La fe pequeña es como incredulidad prácticamente. Mateo capítulo 17, versículo 19 al 21 dice así. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Subraye eso ahí en su Biblia: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como el grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ok, detengámonos aquí. Los discípulos no pudieron expulsar demonios, no pudieron liberar a ese muchacho. Ellos se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: ¿por qué no pudimos echarle fuera a ese demonio? Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: por vuestra poca fe. Ahora, vea lo siguiente, ahí mismo en el versículo 20. Porque si tuvieras la fe del grano de mostaza, ok, si la gente piensa que nuestro Señor está pidiendo que tengamos un fe del tamaño del grano de mostaza, que es muy pequeña la semilla, entonces eso se contradice con lo que le dijo a los discípulos. Ustedes no pudieron echarlo fuera a ese demonio por vuestra poca fe. Ahora, lo otro interesante de este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo les dice: si ustedes tuvieran la fe que tiene el grano de mostaza, que es pequeño pero tiene una fe grande, si tuvieran esa fe, le pudieran decir a esa montaña: trasládate de aquí para allá. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y este es otro punto equivocado que he oído yo de muchos que predican la palabra. Ellos predican que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que esa clase de demonios, ese género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Pero eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Ya no estaban hablando del endemoniado, estaban hablando de la fe. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que para tener esa fe que agrada a Dios, para tener esa fe que produce el dunamis, ese tipo de fe no sale sino con oración y ayuno. Eso quiere decir que si tú y yo queremos tener una fe grande que provoca el poder de Dios para que se mueva
a favor de nosotros o de cualquier circunstancia, tenemos que buscar esa fe. Tenemos que ayunar y orar para que esa fe poderosa se mueva en medio de nosotros. La fe poderosa es lo que hace que la fe o que la mano de Dios, se mueva en nosotros. Otro punto que le quiero tocar, que también me llama la atención, es que la fe nos tiene que mover a creer que Dios todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Acompáñenme a Mateo capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Aquí es algo muy importante. Una cosa es saber de que Dios todo lo puede hacer y otra cosa es creer y confesarlo, que para Él no hay nada imposible. Mateo 9, 27 en adelante dice: al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron gritando diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios en oración, en ayuno, lo primero que Dios nos va a preguntar desde el cielo es: ¿crees que yo puedo hacer eso? ¿Crees que yo puedo mover cielo, tierra y mar a favor tuyo para cambiar las circunstancias? ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que para mí no hay nada imposible, que para mí todas las cosas son posibles? Ellos le respondieron: sí, Señor. Nosotros creemos que tú eres poderoso para sanarnos. ¿Qué fue lo que hicieron estos ciegos? Agradaron a Dios por medio de la fe. Como esa fe era grande, provocaron el dunamis en la fe para que el poder de Dios se moviera. Y dice el verso 29, entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. No sé cuánto dan gloria a Dios. Cuando nosotros pedimos un milagro, sea de salud, en la sanidad, sea de prosperidad, en lo espiritual o en lo económico, tenemos que creer que no depende muchas veces de Dios porque Él todo lo puede hacer. Depende de nosotros. Si creemos. Cuando los milagros no suceden en muchas personas es porque nosotros somos los que no creemos. Nuestra fe es demasiado pequeña. Podemos pensar que Dios puede hacerlo en fulano, pero no con nosotros. Y mire este otro punto importante. También tenemos que mover nuestra fe a creer que Dios quiere hacer el milagro. Muchas veces le preguntamos: Señor, hágase tu voluntad, y Dios desde el cielo dice: yo quiero que estés sano, yo quiero que tengas ese negocio, yo quiero que prosperes, yo quiero que crezcas. Entonces tú y yo tenemos que saber, cuando nos acercamos a Dios a pedir algo, tenemos que saber que Él quiere darnos lo que le estamos pidiendo. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41 dice: y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Mire qué tremendo. Si quieres, puedes limpiarme. El verso 41 dice: movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Y este es otro punto importante que nuestra fe tiene que provocar, que le podamos agradar a Dios para que Él quiera darnos según la necesidad por la cual lo estamos buscando para que Él haga ese milagro en nosotros. Entonces tenemos que creer que Él puede, que tiene todo poder para hacerlo. Aunque para nosotros lo veamos imposible, para Él todas las cosas son posibles. También tenemos que creer que Él quiere nuestro bienestar, Él quiere nuestra salud, Él quiere nuestra prosperidad, Él quiere que estemos bien. Así es que cuando estemos pidiendo algo que tenga que ver con nuestra salud, que tenga que ver con nuestra prosperidad, no le preguntemos, ¿será que es tu voluntad que yo sane? La voluntad de Dios es que estemos sanos. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. Es la voluntad de Dios que estemos prosperados económicamente. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Algo más que me llama mucho la atención y que quiero compartir con ustedes, porque de aquí en adelante vamos a ver esa fe grande, cómo mueve la mano de Dios. En Lucas, en el capítulo 7, se menciona la necesidad que tenía el centurión, un soldado que tenía a su siervo enfermo. Este centurión amaba mucho a su siervo, dice la Escritura. Ya había probado por medio de médicos, por medio de la ciencia, por medio de la medicina, que su siervo se sanara, y no había forma en la que el siervo sanara. Supo que nuestro Señor Jesucristo sanaba enfermos. A él le había llegado a su oído que Jesús hacía milagros, prodigios y maravillas. A ti y a mí nos ha llegado al oído que nuestro Señor Jesucristo sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Esto nos tiene que provocar fe para que cuando pasemos por alguna necesidad hagamos uso de ese fruto del Espíritu llamado fe, pero que le pongamos poder a nuestra fe, creyendo, y vamos a hacer que nuestro Señor Jesucristo suelte la palabra para poder sanarnos o para poder responder a nuestra necesidad. Este centurión buscó ancianos de la ciudad para que fueran intercesores, para que llegaran a nuestro Señor Jesucristo y le dijeran: el centurión es digno de que vengas a su casa y sanes a su siervo. Después el centurión buscó amigos, para que fueran los amigos a buscar a Jesús, para que le dijeran: el centurión es digno que vengas a su casa y sanes a su siervo. La tercera vez el centurión dijo: no hay necesidad que vengas a mi casa. Solamente di tu palabra. Con eso es más que suficiente. Mire la fe de este centurión. No hay ni siquiera necesidad que vengas y pongas la mano en mi siervo. Yo reconozco que tú tienes una autoridad poderosa en tu palabra. Y mi fe tiene dunamis. Mi fe es poderosa para creerla. Yo soy un hombre bajo autoridad. A mí me dan órdenes y las obedezco, le digo. Y tengo soldados, hombres bajo mi autoridad, a quienes les digo: vayan y van, vengan y vienen. Cuanto más tú, le digo. Solamente di tu palabra y mi siervo estará sano. Yo sé que hoy va a haber un dunamis. Te lo estoy profetizando desde este momento. Escribe tu petición, escribe tu necesidad. Vamos a estar orando al final de esta prédica. Nuestro Señor Jesucristo va a soltar esa palabra porque vamos a unir tu fe,
vamos a unir mi fe, vamos a agradar a Dios por medio de nuestra fe y esto va a provocar un dunamis para que se produzcan milagros, prodigios y maravillas porque se va a soltar la palabra que viene desde el mismo corazón de Dios. Cuando el centurión le dijo esto a nuestro Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Me llama mucho la atención lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. En el verso 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe grande. ¿Qué es lo que provoca el dunamis, el poder de Dios? Es la fe. Pero esa fe grande, que no hay necesidad de que físicamente podamos ver a nuestro Señor Jesucristo venir a nuestra casa o obrando en nosotros, sino solamente creer con nuestro corazón y decirle solo di tu palabra, solo suelta tu palabra. Y vamos a ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Quiero avanzar un poco, el tiempo se me está yendo. Pero vamos a Hebreos capítulo 11, en el libro con el que empezamos esta enseñanza. En Hebreos capítulo 11 vamos a leer el versículo número 5. La Escritura dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. A mí me llama mucho la atención para los que conocemos la historia de Enoc. Es una historia que necesitamos 45 minutos o una hora para poderla predicar. Pero la Biblia dice que Enoc, cuando tenía 65 años de edad, tuvo un encuentro con Dios. Y Enoc tomó la decisión de caminar con Dios y caminó 300 años con Dios, dice. Y agradó tanto a Dios esa actitud de Enoc que lo arrebató Dios. Se lo llevó de esta tierra para que estuviera para siempre con Dios. Creo que hoy día muchos cristianos decimos caminar con Dios, pero sin fe. Y aquí dice que por la fe Enoc fue trasladado porque recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que no solamente debemos de caminar con Dios, debemos de tratar de agradar a Dios. Y la única manera con la que se puede agradar a Dios es por medio de la fe. Si caminando con Dios caminamos por fe, vamos a agradarlo al grado de que tú y yo seremos transformados. Tú y yo seremos arrebatados. Lastimosamente hoy mucha gente cristiana está caminando bajo el evangelio según Santo Tomás. Si no veo, no creo. Y eso está dañando mucho al pueblo de Dios porque espera ver algo para poder creerlo. Yo sé que los gobiernos nos han fallado, yo sé que autoridades nos han prometido y no han cumplido, pero el reino de los cielos y el Rey de reyes y Señor de señores no es como los reyes de la tierra, no es como los políticos. Él lo que promete lo cumple. Y tú y yo, para poder caminar con Dios en esta tierra, para poder caminar en luz y para poder caminar en Cristo Jesús, necesitamos tener fe.
Si nuestra fe es grande, va a producir el dunamis en Dios para que se mueva a favor de nosotros en nuestro caminar. Y vamos a poder llamar a existencia todos los poderes del siglo venidero. El tiempo realmente se me ha agotado. Ya no pude hablar de la fe de Noé, ya no pude hablar de la fe de Abraham, ya no pude hablar de la fe de Moisés, pero sencillamente la Biblia nos enseña. En 1 Corintios capítulo 1 Corintios 16, 13, por medio del apóstol Pablo dice, estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. El anhelo y el deseo de mi corazón en esta noche es que el poder de la fe se manifieste en este momento que vamos a estar orando. Si estás enfermo y necesitas una oración especial, lo vamos a hacer. Para que la mano de Dios se mueva y se produzca esa sanidad, hay que tener fe. Creer que Dios es poderoso para sanar cualquier tipo de enfermedad. A nuestro Señor Jesucristo le dieron un nombre que es sobre todo nombre. No importa qué tipo de enfermedad sea, puede ser la más mortal. Pero si crees que Dios tiene todo poder para poderlo hacer, se va a producir el milagro. Si es una necesidad espiritual, Dios tiene el poder. Si es una necesidad económica, Dios tiene el poder. Si es una necesidad familiar, Dios tiene el poder. Si es alguna necesidad de trabajo, Dios tiene el poder. No importa cuál sea. Pero en este momento vamos a provocar por medio de nuestra fe ese dunamis. Ese poder que hace que la mano de Dios se mueva y se produzcan milagros, prodigios y maravillas. En el ambiente físico va a suceder algo. En el ambiente espiritual vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Vas a sentir la gloria de Dios en tu casa. Tu carne, tu cuerpo se va a erizar. Vas a sentir en partes de tu cuerpo calor, fuego. Quizás hasta vas a empezar a sudar. Porque la presencia del Espíritu Santo, que es el que provoca los milagros, va a hacer que vengan órganos nuevos, tejidos nuevos, células nuevas. Así es que en este momento yo te invito a que tomes una posición ahí donde estás. Si vas en tu carro, para el carro. Si estás en tu casa, inclínate, dobla tus rodillas, póstrate delante del Señor. Si crees en el poder de la fe, si crees que no necesitas que el pastor esté físicamente orando por ti, la fe grande que produce el dunamis es aquella que agrada a Dios, que le dice solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Inclina tu rostro. En este momento hacemos esa oración. Pon una petición delante de Dios en este momento. Inclínate físicamente, pero más inclina tu corazón con un corazón sencillo, quebrantado, humilde, con una fe que cree que Dios todo lo puede y que Él quiere obrar a nuestro favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Te doy gracias por la palabra que se ha desatado hoy. Tu palabra dice que por el oír tu palabra viene la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esos oídos que han oído este mensaje se abren en este momento. Y por el oír esta palabra, en este momento se empieza a producir la fe. Esa fe que mueve la mano de Dios. Esa fe grande que provoca el dunamis, el poder para que tú hagas la obra y cumplas las promesas en cada uno de los que estamos oyendo tu palabra. Padre, yo no conozco la petición ni la necesidad de cada uno de los que hemos venido delante de tu presencia, pero tú las conoces. Tú oíste cada una de las peticiones con las que ellos abrieron su boca y las presentaron delante de ti. Yo te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu se mueva en este momento y que ángeles enviados por ti se muevan en los ambientes espirituales y materiales. Y por el poder de la fe llamamos a existencia los poderes del siglo venidero, la salud, la sanidad divina, el bienestar, las finanzas, la economía de cada uno de tus hijos para poder solventar cada una de esas necesidades. Yo envío tu palabra y yo declaro la sanidad en los que han orado, en los que han pedido esa necesidad. Yo declaro el bienestar en esa casa, en ese hogar, en esa familia. En este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esa casa todo se empieza a ordenar. En ese cuerpo, cada órgano, tejido y célula empiezan a recibir sanidad y se ordena todo el sistema digestivo y cualquier órgano del cuerpo. En el nombre que es sobre todo nombre, llamo a existencia ese trabajo. Llamo a existencia ese trabajo en el nombre que es sobre todo nombre. Llamo a existencia ese trabajo para esta persona, para este hijo tuyo, para esta hija tuya, en el nombre que es sobre todo nombre. Desaparece en este momento por el dunamis de la fe. Desaparece toda dolencia. Desaparece todo dolor, no importa dónde esté. Empieza a sentir el fuego del Espíritu Santo quemando toda enfermedad y toda artimaña del diablo en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vino del reino de las tinieblas, todo lo que vino del infierno, lo cancelamos. Lo dejamos sin efecto y hablamos palabras de vida, de sanidad, de prosperidad espiritual, física y económica. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo presento mi necesidad delante de ti, la cual tú conoces, la cual tú sabes, y por medio de la fe, creyendo que tú tienes todo ese poder y que tú quieres que yo esté bien, desde ya te doy gracias, recibo y acepto, porque es tu voluntad de que pueda resolverse este asunto. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta noche por este tiempo que Dios me permitió compartir con ustedes la palabra. Gracias, Pastor Walter Fiscal, a ti, a toda tu gente, a todo el pueblo que Dios ha permitido que ministres, a todo tu equipo de trabajo también.
Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creemos que esta palabra que hoy se declaró, se desató, ministrará también tu vida, tu salud, tus finanzas, tu casa, tu hogar, tu familia y a cada uno de los miembros de tu congregación.